Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de la universidad, del centro, de Juan Ignacio, para participar en esta actividad por muchas razones, entre ellas también por compartir esta mesa con dos profesores, con dos colegas a los cuales admiro y de los cuales he aprendido también mucho en esta materia en particular. La tesis dominante, se ha dicho varias veces, en materia de imprudencia, de intervención delictiva en el hecho imprudente, es la de la autoría paralela, y la tesis que yo quiero muy brevemente esbozar es que es necesario renovar radicalmente la teoría de la intervención delictiva para superar esa teoría dominante, y que es necesario hacerlo porque esa tesis dominante no es capaz de resolver buena parte de los problemas que plantea la complejidad de la administración de riesgos en la sociedad actual. Parto mencionando algunos casos que los menciono como inspiración, no para analizarlos en detalle, en parte no los conozco y los que conocía ya los he olvidado, digamos, en sus detalles, así que para que los tengan en la mente quizá como inspiración. El caso del ADN, de la leche ADN, el complemento vitamínico, donde uno puede pensar, bueno, el laboratorio es responsable de un déficit de potasio en el alimento, o las personas que trabajan en el laboratorio, ciertas personas que trabajan en el laboratorio, versus la enfermedad del paciente que provoca un déficit de asimilación del potasio. Y no se sabe cuál es la causa que mata al paciente. Un avión se cae poco antes de llegar a la isla Juan Fernández, y es un caso en el cual la jefatura autoriza en general vuelos sin capacidad de retorno a partir de un cierto punto porque no hay suficiente combustible en el avión, versus un exceso de pasajeros y carga autorizados en este caso concreto que disminuyeron la capacidad de maniobra del piloto en malas condiciones de viento, y no se sabe cuál es la causa que provocó en definitiva el accidente. O un par de casos centroeuropeos, digamos, de la jurisprudencia alemana y suiza, unos sujetos, después de una noche de juerga, ¿no es cierto?, deciden entrar a una casa que parece abandonada y para iluminarse encienden velas, unas velas que encuentran en un cajón, prenden unas velas en el primer piso, en un lugar, en otro lugar, en la cocina, luego suben al segundo piso a ver televisión, prenden velas por aquí, por allá. Una de estas velas se da vuelta, enciende algo que es combustible y la casa se quema. La pregunta, ¿no es cierto?, es que cuál vela fue la que causó el incendio y obviamente no se logra determinar cuál de todas las velas fue, ni menos quién la encendió. En un caso muy similar, unos sujetos entran a robar a la instalación de una fábrica y van encendiendo fósforos, ¿no es cierto?, y los mantienen encendidos para iluminarse hasta que se queman los dedos y ahí los tiran al suelo, y luego, ¿no es cierto?, alguno de estos fósforos, que no se sabe quién lo encendió, digamos, causa el incendio de la fábrica completa. O el caso de un edificio en Constitución que está construido con un defecto porque no se observó, no se respetó la norma antisísmica, no lo hizo el calculista, pero tampoco se fijó en ello el funcionario municipal que tenía que verificar que la norma antisísmica se cumpliera. El edificio se cae y mueren personas como consecuencia del desplome ocurrido en el terremoto del año 2010. O el caso de una cárcel en una comuna de Santiago donde, para simplificar las cosas al máximo, un gendarme no abre las rejas, ¿no es cierto?, de los presos que están ahí pidiendo salir mientras se produce el incendio, y la dirección del penal o la autoridad del penal no dispuso previamente mecanismos adecuados de control de incendios. Si una de las dos cosas no hubiera estado presente, ¿no es cierto?, el resultado de muerte no se habría producido, igual que en el ejemplo anterior. Si el calculista hace bien el cálculo, no se produce el desplome. Si el funcionario municipal revisa, entonces tampoco se produce. Todos actúan, ninguno quiere el resultado, pero estos casos no son iguales. En algunos, ¿no es cierto?, hay como en el caso de la leche ADN, hay un déficit de asimilación que puede ser un asunto que incumbe también al médico tratante y no a terceros. O las explicaciones en el accidente de Juan Fernández son o pueden ser alternativas entre sí. Y en los dos últimos casos, claramente, el de Constitución, el de la cárcel de San Miguel, se requiere que concurran ambas imprudencias para que el resultado se produzca. Es decir, hay que o sumar causas distintas o bien no se conoce cuál es la causa precisa, aunque se sabe que alguna de las identificadas es la causa y cada una, sin embargo, se reconduce a un agente distinto.
¿Qué es lo que todos estos casos tienen en común? Un problema de causalidad, y este es el punto de vista del cual quisiera abordar el problema, a diferencia del profesor, ¿no es cierto?, Fernando Guanarteme, que lo abordó sobre todo desde el punto de vista de la imputación subjetiva. A mí me interesa abordarlo desde el punto de vista de la imputación objetiva. Hay otros puntos de vista también, ¿no?, como la comunicabilidad de cualificaciones personales en los delitos funcionarios que admiten imprudencia, y algo similar ocurre en delitos donde existe un trasfondo, ¿no es cierto?, subjetivo, que en determinadas tendencias subjetivas que es preciso imputar para poder imputar el hecho. Estoy pensando en delitos de lesa humanidad del derecho penal internacional. Si el punto de vista son los problemas de causalidad, imputación de resultados, lo primero que hay que examinar es si existe acuerdo en el punto de partida, porque todo lo que yo diga a continuación tiene sentido solamente si se mantiene una exigencia. Y es que la imputación del resultado a una conducta solo es posible cuando esa conducta es típica y cuando además constituye la explicación prevalente, principal, preponderante de ese resultado. En cambio, si uno piensa que para imputar un resultado basta con un incremento del riesgo de que ese resultado sobrevenga, entonces no hay para qué complicarse la vida. Es mucho más simple la imputación. Una anécdota: hace unas semanas estuvo en Chile un profesor italiano que, para vergüenza nuestra, vino a comentar la sentencia del caso ADN, o sea, hizo algo que ninguno de los ahí presentes había hecho, una exposición estupenda, y en algún momento de la exposición se plantea el problema de la causalidad, y bueno, ahí es discutible, ¿verdad? Como anticipaba hace un momento, la causalidad es un problema serio. De hecho, en esa sentencia el tribunal absuelve en buena parte por un problema de causalidad, y en los casos en que absuelve. Y entonces le pregunté en el seminario, en la conversación, le dije, bueno, es cierto que con la causalidad, no es verdad, ¿no?, que con respecto a la causalidad hay que ponerse de acuerdo, porque qué es realmente causal es algo que ni siquiera las ciencias de la naturaleza saben bien. Hay que llegar a un acuerdo, hay que conformarse con algo. Entonces la pregunta es, ¿con qué se conforma usted? Y la respuesta es interesante porque me dice, yo me conformo, este es Viganò, el profesor Francesco Viganò, italiano, me conformo con un incremento, aunque sea mínimo, de probabilidad de que el riesgo se realice, con un incremento, aunque sea mínimo, del riesgo respecto de producción del resultado. Claro, con esta teoría, ¿no es cierto?, que uno podría llamar la teoría del grano de arena, ¿no es cierto?, no es necesario complicarse mucho la vida. Es relativamente simple, ¿no es cierto?, la imputación de resultados. Como dice Joex en la edición última del Mishnah comentaba, dice, bueno, en casos similares al de las velas o el de los fósforos que les comentaba recién, bueno, cada sujeto es causa de que el otro encienda los fósforos o encienda las velas y las deje ahí, digamos, a su suerte. Solo hay un grupo de casos que queda fuera, que son los casos de causalidad aditiva, como el de la cárcel de San Miguel, como el caso del edificio de Constitución, quizás el de Juan Fernández. Pero antes de tratarlos, quisiera volver muy brevemente al punto de partida. ¿Es de recibo una idea como la de Joex, como la de Roxin, ¿no?, entre otros, ¿no? Yo pienso que no, y pienso que hay muchas razones por las cuales no es aceptable la teoría del grano de arena. Y voy a mencionar una sola, que a mi juicio es determinante. En el derecho alemán, desde el cual Joex, Roxin, etc., escriben, el homicidio y las lesiones imprudentes están tipificadas como causar la muerte o causar lesiones. No es así en Chile, donde los artículos 490 y 492 del Código Penal, que son las normas fundamentales, hablan de el que ejecutare un hecho o incurriera en una omisión que si mediara malicia constituiría un crimen o un simple delito contra las personas, que son el homicidio y las lesiones, ¿verdad? Bueno, en la dogmática, en la lectura que hace la jurisprudencia, ahora también del Tribunal Constitucional, a partir de su sentencia sobre el 492, se ha leído siempre el que mate a otro imprudentemente, el que lesione a otro imprudentemente. Pues bien, ocurre que matar o lesionar a otro no es lo mismo que causar su muerte o afectar su salud. Es causar su muerte o afectar su salud a través de una forma de conducta que cuenta como matar o lesionar. Las afectaciones de la salud son
incontables. El frío la afecta, el estrés la afecta, la falta de sueño la afecta, el humo del tabaco, el smog de Santiago. Y respecto de un niño, la falta de cariño la afecta. Y en todas estas afectaciones intervienen o pueden intervenir varias personas. Pero ninguna cuenta como tal, sino como afectación típica, si no se cumplen las exigencias del matar, o más claramente aún, del maltratar, herir, golpear o maltratar de obra del 397. El artículo 492 y el artículo 490 se remiten a esas descripciones típicas. Si la forma de causar, entonces, no es irrelevante, o dicho de otro modo, si hay que realizar un proceso de subsunción bajo el tipo penal correspondiente y este proceso no se limita a constatar una causalidad, digamos, en el sentido de la teoría de la equivalencia de las condiciones, si esta subsunción exige al menos dos condiciones, resultado prevalentemente explicado por una conducta, la cual a su vez, en segundo lugar, se puede subsumir bajo una descripción típica determinada, entonces la tipicidad no puede identificarse con la causalidad como equivalencia. Respuesta: bueno, entonces, muy simple, equivalencia más violación del deber de cuidado. Es decir, hay responsabilidad siempre de aquel cuya violación del deber de cuidado es condición sine qua non de la lesión. Pero así, lo único que hacemos es volver al punto de partida, porque en el primer grupo de casos no se sabe cuál es la causa precisa, ¿cierto? ADN, Juan Fernández. En el segundo grupo de casos hay que sumar causas, Constitución, cárcel de San Miguel, porque cada uno puede decir que su conducta no es capaz de explicar el resultado, sino que se requería además de otras. ¿Y qué podría justificar hacer cargar a ese uno con lo que los otros dejaron de hacer o hicieron imprudentemente? Yo doy habitualmente un ejemplo, les pido disculpas, digamos, porque lo uso en las clases de pregrado. Digamos, si aquí hay un vaso de agua, ¿no es cierto? Y para matar al profesor basta con, es necesario echar 10 gotas de veneno en el vaso de agua. Y resulta que en la pausa o en un momento de descuido, ¿no es cierto?, viene usted a la cual no le gusta lo que yo he dicho y echa 5 gotas de veneno en la creencia de que con eso es suficiente. Y después viene usted y sin estar de acuerdo con la anterior, echa otras 5 gotas de veneno en la creencia de que también eso es suficiente. Y resulta que después yo me tomo el agua y me muero. Entonces, cada una podría decir, bueno, yo no soy responsable de la muerte consumada de este señor, yo eché 5 gotas de veneno que no bastan para producir su muerte. Es impresionante que en estos casos de causalidad aditiva, la jurisprudencia y buena parte de la doctrina parecen no tener ningún problema en la imputación del delito consumado, ninguno, ni el más mínimo problema. Y uno podría entenderlo, quizá por una cuestión de dogmática casi estomacal en el caso de las acciones dolosas, ¿no? Pero en el caso de las imprudentes, donde ni siquiera se trata de obtener el resultado lesivo, ¿no? ¿Cómo se puede justificar algo así? Yo pienso que no tiene justificación. Y en el fallo de la Corte de Talca, que recayó en el caso de este edificio de Constitución, lo que la Corte al final viene a decir es: ¿me quiere usted hacer creer que la muerte de estas personas, de la víctima, se explican porque el funcionario municipal no objetó el plano del calculista? Porque eran los únicos dos acusados, el calculista y el funcionario. ¿Me quiere usted decir que la muerte de estas personas se reconduce, después del terremoto del año 2010, a que el funcionario municipal no revisó el número que había puesto el calculista? Con otras palabras, ¿se puede decir que el funcionario mató a las víctimas en el sentido del artículo 492 del Código Penal en relación con el 391? Yo no digo que no sea correcto responder que sí, a lo mejor es correcto responder que sí los mató, pero al parecer falta bastante todavía para fundar la responsabilidad. ¿Y qué es lo que falta? Lo que falta es la imputación recíproca, porque no basta un grano de arena para que el resultado se realice. La imputación recíproca es indispensable, y eso es lo que falta. Entonces, si no basta con la teoría del grano de arena, yo exagero con esto del grano de arena, el aporte puede ser bastante mayor que un grano de arena, lo importante es el principio, y el principio es: ¿se requiere o no imputación recíproca de contribuciones? Para fundar esta imputación recíproca hay una serie de caminos que se han recorrido en la literatura a lo largo de la historia. Yo no los quiero aburrir con una revista, ¿no es cierto?, exhaustiva de esos caminos.
pero no puedo dejar de mencionar algunos. Los tres más recorridos son probablemente los siguientes, descontando los conceptos unitarios que tienen una problemática, de autor que tiene una problemática aparte. Primero, la unión en la causalidad, una causalidad normativa, no la teoría del grano de arena, sino la normalmente más utilizada, la teoría de la condición inus, de la parte insuficiente pero necesaria de una condición suficiente pero no necesaria, que es muy útil en ciertos contextos y que pretende, ¿no es cierto?, resolver este problema por la vía estrictamente causal. A mí me parece que es poco lo que se obtiene, como muestra el ejemplo del cual se sirve el mismo John Mackey, que es el filósofo australiano, ¿no es cierto?, que idea esta concepción causal, y es que el presupuesto de toda teoría inus, es la regularidad observada a través de la experiencia. El ejemplo que él da es el ejemplo del cortocircuito que provoca un incendio por entrar en contacto la chispa, ¿no es cierto?, con un material inflamable. Bueno, todo eso es una explicación causal, es una explicación de causalidad múltiple, porque nosotros sabemos que cuando una chispa llega a un material inflamable, eso produce un incendio. Pero, ¿qué pasa si se desconoce la regularidad? ¿La absorción de potasio o el déficit de absorción de potasio fue el problema, o fue el problema que el compuesto contenía 100 veces menos potasio de lo que tenía que contener? Porque si fue el problema del déficit de asimilación, bueno, aunque le hubieran administrado por vía oral 300 veces más potasio, igual no se habría producido el resultado. Pero hay que clarificar eso, hay que definir eso, y eso está presupuesto en la resolución, entre comillas, del problema que ofrece la teoría de la condición inus. ¿Y qué pasa, además, cuando las causas son múltiples, pero no son suficientes? Y los sujetos que están detrás de cada una de las causas son autorresponsables. ¿Cómo sumarlas? Bueno, la otra posibilidad es la unión, ya no en la causalidad, sino la unión de los aportes en la voluntad. Los sujetos crean conscientemente un riesgo del cual son conscientes, ¿no es cierto?, que lo están creando, ¿no?, y donde uno hace una cosa y el otro hace otra, y ese riesgo creado, supuestamente en forma conjunta, produce un resultado. Yo pienso que hay, obviamente hay un principio de solución, pero me pregunto si tendrá lo suficiente capacidad de rendimiento. Pensemos en un ejemplo. Roxin usa en las últimas ediciones de su libro sobre autoría y dominio del hecho. Él acepta la coautoría imprudente y utiliza esta idea para unir las contribuciones, la creación mancomunada de un riesgo. Pero en algún lugar de alguna edición, no sé si actual o anterior, ya no lo recuerdo bien, él pone el siguiente ejemplo. Dice, hay un grupo de 100 personas, supongamos nosotros, que somos menos de 100, pero supongamos que fuéramos 100, que organiza una partida de caza ilegal, y cada uno parte con su escopeta, ¿no es cierto?, a un lugar donde no se puede cazar, y uno de ellos termina matando a un sujeto que iba pasando por ahí, ¿no es cierto?, y que por eso está prohibido cazar ahí, porque es un lugar donde pueden pasar personas. Significa que hay que imputarle la muerte provocada por el uno a los otros 99, por el solo hecho de que todos juntos organizaron esa partida de caza. A lo mejor sí, pero también uno piensa, falta algo más para fundamentar semejante imputación. Si el sujeto en el punto A, ¿no es cierto?, del bosque mata a la persona y el otro está en el punto Z del bosque, ¿no es cierto?, disparando y poniendo mucho cuidado de no matar a nadie, pues a lo mejor resulta un poco forzado decir que todos han creado conjuntamente el riesgo de que se produzca la muerte de esa persona. Y luego están las soluciones en el sentido de las posiciones de garante de los delitos de omisión. Cuando todos actúan imprudentemente, es cada uno garante de lo que hace el otro. Bueno, yo creo que esa teoría o esa aproximación pone como respuesta lo que es la pregunta. Bueno, dígame por qué. ¿Por qué usted va a ser responsable o por qué yo voy a ser responsable de lo que otros hacen? ¿Cuál es la alternativa? Me parece que la alternativa a estos planteamientos es explorar la posibilidad de que exista un deber mancomunado, un deber conjunto. No un deber que afecta a un colectivo, o del cual es sujeto pasivo un colectivo, sino una infracción colectiva del deber. Esto es conocido en el derecho. El derecho civil lo conoce, el artículo 1511 y siguientes del Código Civil acepta que por vía convencional, por vía voluntaria, se asuman obligaciones solidariamente, de tal manera que cada acreedor puede exigir a cada uno de los deudores el total de la deuda. Ahora, si uno paga, aunque sea una parte, ya no le puede exigir esa parte a otro. Y hay también casos de deberes mancomunados
dispuestos así por la ley, ¿no? El cuidado personal de los hijos menores de edad recae sobre los padres en su conjunto, ¿no? Y cuando, si están casados y si se divorcian, pueden acordar un cuidado personal conjunto. ¿Es pensable algo así en el ámbito del derecho penal? Porque uno tiende a pensar, no es posible. En derecho penal es personalísimo, las penas se las lleva cada uno, se imponen a cada uno, este tipo de reflexiones no se pueden trasladar. Yo no lo tengo claro, porque en derecho penal nadie tiene problema si hay dolo. Aún para quienes creen en el concepto tradicional de accesoriedad, el hecho principal se le imputa también al cómplice porque actúa dolosamente. Por lo tanto, el problema no es de responsabilidad, no es la responsabilidad mancomunada en sí, sino el fundamento, que en el derecho penal hasta ahora solo ha soportado formas tradicionales y extremas de actuación cooperativa. ¿Qué alternativas hay a la fundamentación actual? Bueno, uno podría mencionar varias. Uno podría hacer una fundamentación positivista al estilo de la teoría pura de las normas de Kelsen y decir, no hay sujeto obligado hasta que no se sabe cuál es la obligación. La obligación es la que constituye al sujeto obligado, ¿no? Y por lo tanto, si la obligación es una obligación conjunta, entonces el sujeto obligado es ese conjunto de personas que tienen la obligación. Es el Senado el que tiene la facultad de rehabilitar a quien ha perdido la soberanía. Y por tanto, bueno, ahí tiene usted, ¿no es cierto?, un sujeto que tiene un derecho, una facultad y eventualmente también una obligación conjunta. Cuando hay coautores de un libro, ¿no es cierto?, para usar un ejemplo cualquiera, los coautores de un libro, bueno, son los dos titulares, ¿no es cierto?, de los derechos y de las obligaciones que emanan de la propiedad industrial. Y también, eventualmente, de las responsabilidades penales que puedan seguirse de la publicación del libro. Pero quisiera ensayar, y voy avanzando ya, voy en recta final de lo que quería decir, pero uno podría también imaginar otro tipo de fundamentación al estilo de la teoría de la acción. Y uno piensa de inmediato en autores como Bradman, con las we intentions. Yo tengo la intención de que salgamos a pasear, I intend that we. E incluso desde esta perspectiva tan subjetiva de la teoría de la acción analítica, actuar conjuntamente supone, dice Bradman, una red de intenciones que se entrecruzan. Esta red, dice, es visible para todo el mundo, pertenece al conocimiento general o común, es decir, tiene una dimensión que es irreductiblemente intersubjetiva. El ejemplo favorito de Bradman es el canto a dúo, ¿no es cierto?, un dueto, o bailar un tango, ¿no?, los ejemplos de acción cooperativa. Por lo tanto, Bradman exige siempre una voluntad consciente que es propia de ese actuar estrictamente colaborativo. Pero Christopher Katz, un profesor de la Universidad de California, en un trabajo del año 2000, en la revista Philosophy and Phenomenological Research, ha demostrado que basta con una apertura a la mancomunidad para poder hablar de una acción mancomunada. Existen muchos casos en los cuales se habla de actuación conjunta, pero no hay un conocimiento común. Frente al ejemplo del dueto, Katz propone el ejemplo de dos amigos que quieren viajar, dice él, a Chicago, no sé, digamos nosotros a Concepción, y bueno, tienen que ver si consiguen un ticket de avión o por el contrario se van en bus. La idea que ellos quieren es, ¿no es cierto?, ir juntos y en lo posible irse en avión. Pero no se pueden comunicar por alguna razón y cada uno tiene que reservar y comprar los tickets y los boletos por su cuenta. Si a pesar de todas estas peripecias, ¿no es cierto?, y a pesar de que cada uno ha actuado sin saber lo que el otro haría, mejor, sin saber lo que el otro ha hecho, ¿no?, pero suponiendo lo que el otro haría, entonces, si se encuentran en el avión o se encuentran en el bus, se puede decir que viajan juntos a Concepción. En cambio, si dos espías, ¿no es cierto?, que deben observarse o vigilarse mutuamente, entonces suben al mismo bus o al mismo avión, no se puede decir que viajen juntos a Concepción. Esta realidad que expresa el lenguaje tiene que ser reconocida por el derecho so pena de disfuncionalidad. Ocurre exactamente lo mismo con la distinción entre división vinculante y no vinculante del trabajo. Cuando Chile le gana a Ecuador, ¿cierto?, el triunfo de la selección chilena
en las clasificatorias para el Mundial, ¿cierto?, se le adjudica a Sampaoli, al técnico, aunque Sampaoli no haya hecho ningún gol, ni haya pisado la cancha, ni haya hecho nada concreto, específico, así que uno pueda decir, bueno, esto fue lo que, ¿no es cierto?, le dio la victoria a Chile en el partido con Ecuador. Es un ejemplo de división del trabajo que funde ámbitos de responsabilidad. Pero si un librero vende un libro que contiene expresiones calumniosas o injuriosas, bueno, el librero no va a ser responsable de la venta, aunque venda el libro después de haberlo leído. Lo será el que lo escribió y en Chile también el editor, pero el librero no. Es una división de trabajo que separa ámbitos de responsabilidad. Y un cirujano y una enfermera en el quirófano tendrán ámbitos en los cuales habrá división vinculante de trabajo, ¿no?, y otros ámbitos en los cuales cada uno funcionará autónomamente. Y habrá una división de trabajo que justamente separa ámbitos de responsabilidad, como la división que existe entre el cirujano y el anestesista. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Yo he intentado en el pasado explicar esta diferencia a partir de lo que Jacobs denomina la semántica del contacto social, pero hoy quisiera conectar con lo que venía diciendo, con los planteamientos de la teoría de la acción, que me parece que conduce al mismo resultado. Esto nos recuerda la polémica entre Mayer y Winding, entre la hermenéutica y el análisis, ¿verdad? La discusión está entre si es mejor el instrumental de la semántica del contacto social o de la semántica asociada a la lingüística. Bueno, ya es una discusión distinta. Pero ocurre que en la teoría analítica de la acción, la definición de lo mancomunado comienza por una superposición en el plano intencional, ¿no? Katz dice, conciencia de cada sujeto de estar realizando un aporte o contribución, intenciones participativas que se superponen, etc. Sin embargo, para que pueda existir esa superposición en el plano intencional, se requiere que se cumpla una condición en el plano extensional. Y esa condición consiste en que se trate del mismo suceso. La mancomunidad depende de la descripción extensional del suceso y concretamente de que exista una intersección en la forma como se realizan efectivamente en el mundo real las intenciones de cada sujeto. Y esta zona de intersección no puede ser un conjunto vacío. Por ejemplo, tú y yo viajamos en auto a la casa de un amigo, tú viajas pensando que vamos a una cena tranquila y conversada, yo lo hago pensando en que vamos a una fiesta sorpresa. La intersección está dada por el viaje en auto a la casa de nuestro amigo. Y este ejemplo además muestra que la coincidencia extensional depende de la descripción del suceso. Viajar a una cena tranquila con amigos, viajar a una fiesta sorpresa con un amigo, viajar a la casa de un amigo. Solo la última describe lo mancomunado. Pues bien, en el derecho penal, esta descripción, la realizan el tipo objetivo y sus remisiones implícitas o explícitas a las normas extrapenales. El tipo subjetivo existe solo para el objetivo. ¿Es un mismo suceso escribir un libro que editarlo y luego venderlo? Las normas que regulan la materia, al menos en Chile, nos dicen que no. Estas normas reúnen las dos primeras empresas y apartan la tercera. ¿Es un mismo suceso operar que anestesiar? Las normas nos dicen que no. ¿Pertenecen a un mismo suceso el tráfico de todos los automóviles que coinciden en una rotonda? Según las normas del tránsito, en principio no, con un límite, el artículo 114 de la Ley de Tránsito, que obliga a estar atento a las condiciones. Supongamos que tenemos una intersección de deberes que da lugar a un suceso común, al menos en parte para varios sujetos. ¿Qué es lo que caracteriza ahora al actuar conjunto? También la teoría de la acción ayuda aquí y confirma lo que se había dicho antes desde la vereda hermenéutica. Primero, lo característico del actuar conjunto es la complejidad de la coordinación. En derecho, dicho jurídicamente, hay riesgos que emanan precisamente de la división del trabajo. Y en segundo lugar, hay ciertas obligaciones, entre comillas, entre los intervinientes que se derivan de las expectativas recíprocas que surgen. En derecho, en términos jurídicos, que intervención delictiva no es solidaridad, sino responsabilidad común. Y por lo mismo hay una necesidad de limitar lo mancomunado, probablemente según los distintos ámbitos de regulación. Bueno, entonces el único, a mí me parece, es súper discutible todo esto, pero a mí me parece que el problema de la causalidad aditiva, cárcel de San Miguel, edificio en Constitución, solo se resuelve con respeto al principio de autorresponsabilidad y sin tener que recurrir a la teoría del grano de arena, si se sabe cuándo estamos ante un solo riesgo, ante un solo suceso en el sentido antes
esbozado. Y eso ocurre cuando existe un conjunto de deberes que se intersectan en la realidad, es decir, cuando se trata de cumplirlos en el caso concreto. A la intersección de intenciones le corresponde una intersección de deberes. La índole general de estos deberes, la índole especial depende de los distintos ámbitos de regulación, construcción, operaciones quirúrgicas, tránsito. La índole general depende de las dos características ya mencionadas. Existen riesgos propios o inherentes a la división del trabajo que emanan específicamente de ella, información, coordinación. Esto no resuelve automáticamente los casos propuestos al inicio, pero puede llevar a plantear preguntas bastante diferentes de las usuales. Entonces yo diría, para sintetizar, hay que partir por definir el tipo penal desde cuya perspectiva se va a mirar el suceso, el único objeto de la imputación a todos los intervinientes y por lo tanto la única perspectiva adecuada de análisis es el tipo penal. Luego hay que identificar cómo se concretan los deberes de evitación del tipo de cada autor, desde no hacer nada hasta hacer mucho. Luego hay que delimitar la intersección de estos deberes y sus concreciones para acotar el suceso. A continuación hay que confrontar el suceso real con el tipo penal y ver si es posible la subsunción. Si es posible, el hecho total se imputa objetivamente a todos los intervinientes con diferencias cuantitativas entre ellos, dadas por la pena del cómplice sobre todo. Y solo al final se pregunta si en este interviniente, en el otro y en el de más allá, se puede imputar dolo o imprudencia respecto de ese hecho ya imputado objetivamente. El camino es al revés, hay que partir por la imputación objetiva del hecho a todos los intervinientes y luego preguntarse, por lo tanto, por la imputación subjetiva, de tal manera que la pregunta por la intervención delictiva en el dolo, en el hecho doloso o en la imprudencia es una pregunta que en principio no tiene mucho sentido. Puede haber perfectamente intervención dolosa e imprudente que concurra en un mismo hecho y eso no presenta, a mi juicio, mayores problemas. Fíjense ustedes, con esto termino, es imposible contestar la pregunta acerca de si alguien actuó con dolo si es que no se sabe antes si el hecho del que estamos hablando corresponde a una autoría en solitario o a una intervención delictiva. Por una razón muy simple. El conocimiento que es necesario imputar para poder atribuir dolo es el segmento del hecho que el sujeto conoce y que permite afirmar que actúa con la especial, ¿no es cierto?, con la especial característica, ¿no?, de su conducta que recibe el nombre de dolo, con conocimiento del resultado típico o de la realización típica como consecuencia evitable de su propia conducta. Bueno, ese segmento de la realidad que es necesario para imputar el dolo es distinto si estamos hablando de actuación en solitario o si estamos hablando de actuación conjunta. Cuando se trata de actuación conjunta, el segmento es mucho mayor, es mucho más vasto porque comprende no solo lo que yo hago o dejo de hacer, sino que comprende también lo que otros hacen o dejan de hacer. ¿Por qué me ha de concernir lo que otros hacen o dejan de hacer? ¿Por qué yo debo conocer o no conocer lo que otros hacen o dejan de hacer? La única explicación es que hay intervención delictiva. Sin resolver ese problema, la pregunta del dolo no se puede contestar, incluso carece de todo sentido. Agradezco mucho su paciencia y su atención.